Hola a todos, quiero decirles que mi PC estaba en mantenimiento y no pude subir video, y se me borró todo y tuve que descargarlo todo de nuevo. Si alguien me puede hacer una intro se lo agradecería mucho. Bueno, empecemos. Número 10. El Allosaurus es uno de los dinosaurios más interesantes y feroces que poblaron el mundo durante el periodo Jurásico y principios del Cretácico, hace aproximadamente 150 millones de años. Su nombre significa reptil extraño o diferente y vivió en Norteamérica y Europa principalmente, aunque también se han encontrado algunos restos en Asia. Era un gran predador bípedo, es decir que caminaba en dos pies, tenía dientes muy filosos. En promedio medía unos 8.5 metros, solo un poco más pequeño que el predador más grande, el Tiranosaurio Rex. De hecho era uno de los mejores depredadores, y obviamente estaba a la cabeza de la cadena alimenticia. Número 9. Carnotaurus viene del latín y significa toro carnívoro. Este nombre es uno de los más adecuados entre los dinosaurios, porque no solo describe cómo se ve, sino también su forma de supervivencia. Es una sola especie de los dinosaurios terópodos, y vivió a finales del periodo Cretácico hace 65 millones de años en Sudamérica. Era un terópodo, estos se caracterizan por andar en dos patas y ser carnívoros. Se considera que su tamaño era mediano, en comparación de otros terópodos porque medía 9 metros de longitud y 3.5 de altura, su peso era de alrededor de 1,500 kilogramos. Una cosa que hay que notar es que usualmente los depredadores de ese tiempo tenían una cabeza muy grande, el Carnotaurus al contrario tenía una cabeza pequeña de 60 centímetros. Número 8. Carcharodontosaurus viene del latín y significa lagarto o reptil dientes de tiburón, esto es por sus dientes largos y cerrados. Este peculiar dinosaurio vivió hace aproximadamente 100 millones de años a mediados del periodo Cretácico. Este periodo fue el que terminó con la extinción de los dinosaurios. El Carcharodontosaurus vivió en el norte de África, era un carnívoro que medía aproximadamente 13 metros, y podía llegar a pesar hasta 15 toneladas, es uno de los dinosaurios más grandes y pesados que conocemos, de hecho era un poco más pequeño que un Spinosaurus, pero más grande que un Tyrannosaurus. Hay que resaltar que tenía uno de los cráneos más grandes conocidos, que podía llegar a medir hasta 1.6 metros. Está emparentado lejanamente con el Gigantosaurus. Número 7. Dilophosaurus. Su nombre viene del griego y significa lagarto de dos crestas. Vivió en parte del Triásico y del Jurásico hace aproximadamente 200 millones de años. Se cree que puede ser una especie primitiva de los ceratosaurios. El Dilophosaurus medía aproximadamente 2,5 metros de alto y 7 de largo, por lo que era un dinosaurio grande, y podía llegar a pesar hasta 400 kilogramos. Una de sus características principales es que tenía una cabeza estrecha y mandíbulas poco poderosas. Ahora que si queremos resaltar algo era que tenía dos crestas paralelas, que eran diferentes en las hembras y en los machos. Durante el tiempo que hemos conocido a los Dilophosaurus, los expertos están convencidos de que es un terópodo, sin embargo lo han designado a por lo menos 9 grupos de terópodos que se conocen, sin que se ajuste a ninguno de ellos a la perfección. Número 6. El Spinosaurus es uno de los dinosaurios más grandes de los que tenemos noticia, era tan grande que lo podemos comparar a dos elefantes juntos. El Spinosaurus era más grande que el tiranosaurio y el gigantosaurio, pero ellos eran mucho más pesados que él, tenían mucho más volumen. Los Spinosaurus eran más bien delgados y largos, se estima que medían de 12 a 18 metros, y pesaban más o menos 20 toneladas, que es lo que pesarían dos carros grandes juntos. Se cree que vivió en África durante el Cenomaniano inferior en el periodo Cretácico, vivió hace aproximadamente 100 millones de años. El Spinosaurus era un dinosaurio muy particular, tenía un cráneo angosto que podríamos decir se asemeja al de algunos reptiles de la actualidad, más o menos como un cocodrilo. Número 5. El Ponycorniosaurio Rex. Dicen los geólogos que se puede ver si estás bien metido en las drogas. Ok, no vamos con el verdadero. Número 4. El Sarcosuchus imperator no tenía que envidiarle nada al Deinosuchus.
Un superdepredador acuático de 15 metros y de hasta 10 toneladas. Vivió en el Cretácico, hace unos 110 millones de años. Y durante esa época, fue el superdepredador en su medio. Lagos, ríos, y grandes charcas donde poder guarecerse hasta que su presa se acerca a beber, como hacen los actuales cocodrilos. Una característica de este gran cocodrilo fue su alargada cabeza que podía llegar a medir hasta 1,8 metros de largo. Número 3. El troodón es un dinosaurio muy interesante cuyo nombre viene del griego y significa diente que hiere. Solo hay una sola especie, vivió en Norteamérica durante el Campaniano aproximadamente hace 70 millones de años. Fue uno de los primeros dinosaurios que fueron descubiertos en Norteamérica en 1855. El troodón tenía un cuello relativamente largo y una mandíbula con dientes muy afilados y pequeños, sus brazos tenían 3 dedos con garras y patas poderosas que los hacían excelentes corredores. Podía medir aproximadamente 2 metros de alto, 1 metro de largo y hasta 50 kilos de peso. Sus extremidades eran delgadas y largas, por esto se piensa que era ligero y podía moverse muy rápido. Una característica especial era que sus miembros superiores pudieron haber estado doblados como los de un pájaro. Una de las cosas más interesantes eran sus garras que eran curvas, más o menos como una hoz. Número 2. Utahraptor. Su nombre viene del latín y se puede traducir como ladrón de Utah. Del Utahraptor se conoce una sola especie y es un terópodo dromeosáurido. Se cree que vivió en el Cretácico inferior en lo que hoy es Norteamérica. Es probablemente el raptor más grande que ha vivido y quizá también uno de los más raros porque pesaba un poco más de 1 tonelada, pero podría decirte que era muy similar a un ave. No se conocen muchos elementos sobre él, pero por los pocos datos que se han podido reunir se sabe que era aproximadamente 2 veces más grande que un Deinonychus, lo que es bastante impresionante para un raptor. Mediría aproximadamente unos 7 metros de largo y se estima que algunos podían llegar hasta los 11 metros. Número 1. El Tiranosaurio Rex es uno de los dinosaurios más estudiados y más reconocidos por la cultura popular. Su nombre viene del griego tirano, que significa literalmente tirano o malvado, que era quien tenía poder absoluto, y la palabra saurus que significa lagarto, así que es un lagarto tirano al que además se le agrega el rex, por lo que su nombre completo es el rey de los tiranos lagartos o depredadores, tanto por su tamaño como por su poder. De este dinosaurio solo se conoce una especie y se cree que vivió hace 65 millones de años, aproximadamente, en lo que se conoce como el período Cretácico. Era un dinosaurio realmente grande, podía medir hasta 3 metros de largo, casi como un camión de pasajeros, y se piensa que podía pesar entre 6 y 4 toneladas. Bueno, espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete y dale me gusta. Hasta la próxima. Adiós.